La pantalla, por favor. Ya, sí se puede ver bien, ¿no? Dígame que sí, porfis. Listo, gracias, Jesse. Ya. Entonces, chicos, vamos a iniciar con bueno, vamos a continuar con el repaso. Vamos a hacer una breve revisión de los siguientes temas, tanto de síndrome ya, tanto de síndrome diarreico, síndrome de mala absorción y luego terminamos con síndrome de dolor abdominal. Entonces, empezando con la patología, el síndrome diarreico, nosotros tenemos que recordar que hablamos de diarreas cuando el paciente empieza a manifestar lo que es un aumento tanto en la frecuencia, tanto en el volumen, o en todo caso una disminución de la consistencia de las heces. Generalmente se menciona que son valores, por ejemplo, más de 3 deposiciones al día, o en todo caso más de 200 gramos por día. Esa es la definición como tal de una diarrea. Ahora, nosotros también podemos clasificarlos a estos según el tiempo. Por ejemplo, hablamos de cuadros agudos cuando esos son menores a 14 días o cuadros crónicos cuando es mayor a 4 semanas. En el caso de las afecciones o de las diarreas de tipo agudas, la principal causa sería más que nada, y lo principal que debemos sospechar, son las causas infecciosas. Aquí una clínica muy reconocible que nosotros tenemos siempre que indagar en el caso del paciente. En este caso, lo que es la disentería, ¿no? Disentería, nosotros nos referimos a que, por ejemplo, que el paciente presenta fiebre y una diarrea sanguinolienta. A eso nosotros denominamos como disentería. ¿Y esto qué nos está indicando? Cuando yo hablamos de una diarrea sanguinolenta, nos indica que ahí hay una invasión a las células intestinales, al epitelio intestinal. Y ahora, ¿por qué o por qué clase de agentes podrían estar dados esa infección, por ejemplo? Por agentes como por ejemplo la Shigella, la Salmonella, la Dioxina y también el Campylobacter. Ahora, en este caso la diarrea, eh, el número de deposiciones al día tiende a ser frecuente. Sin embargo, esas van a ser de menor volumen comparados a otras como por ejemplo las osmóticas o las secretarias que van a ser de mayor volumen. Ese caso son de menor volumen, pero van a ser más frecuentes. El paciente puede manifestar también lo que son los cólicos en el cuadrante inferior izquierdo. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, la división del abdomen, nosotros podemos dividir el abdomen en tanto 4 sectores o en todo caso 9 sectores. En este caso, de manera general, podemos hablar de que el paciente va a tener esta localización, este dolor, este cólico, en lo que es el cuadrante inferior del lado izquierdo. También puede presentar lo que son síntomas como por ejemplo la urgencia, el tener que ir al baño y el tenesmo, ¿no? Que es cuando el paciente ya terminó de hacer sus deposiciones, sin embargo tiene esas ganas de continuar con las deposiciones. Y bueno, generalmente cuando este cuadro infeccioso ya tiende a sobrepasar lo que son los 14 días, o sea, más de 14 días, hablamos de que no es atribuible a patógenos bacterianos, por ejemplo, la Shigella, la Salmonella, ya que esos tienden a ser más agudos. Sin embargo, tenemos que hacer una excepción cuando nosotros hablamos de patógenos como el Clostridium difficile, ¿no? Que tiene que ser un cuadro un poco más subagudo. El cuadro clínico puede prolongarse a más de 14 días. Luego tenemos a las diarreas de tipo crónicas, aquellas que son mayores a las 4 semanas. Tenemos que hacer una pregunta muy importante al inicio. ¿El paciente presenta sangre en sus deposiciones? ¿Hay pus en sus deposiciones? ¿El paciente presenta fiebre? ¿O al momento incluso de hacerle pruebas en las heces, presenta leucocitos? Si nosotros vemos que sí presentan cualquiera de esas características, tenemos que pensar que a lo mejor el paciente está cursando por un cuadro más de tipo inflamatorio. Inflamatorio puede presentar o puede estar debutando con alguna enfermedad, por ejemplo, la enfermedad de intestino irritable, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, que también es muy frecuente ver lo que es la sangre en las deposiciones. A lo mejor si es que nosotros indagamos bien, el paciente es un paciente oncológico y está pasando por un tratamiento de radiación, de radioterapia. También es muy frecuente que se tienda a lesionar el epitelio intestinal y a consecuencia de ello empiece el paciente a presentar lo que es sangre por la irritación, por el daño al epitelio y que eso también le predisponga a lo que son infecciones de este tipo por vía de entrada intestinal más que nada y el paciente pueda pues sobreagregarse lo que es una infección y pueda presentar lo que es fiebre, pus, etcétera.
Luego también tenemos aquellos pacientes que estén cursando con el tratamiento de inmunoterapia, pacientes que tengan, por ejemplo, pacientes adultos mayores que empiecen a perder este peso, que al momento de sus deposiciones presenten sangre evidente o en todo caso sangre oculta en heces también. Tenemos que sospechar, por ejemplo, de lo que es el cáncer de colon. O también, en todo caso, otro tipo de infecciones invasivas. Por ejemplo, infecciones bacterianas. En el caso del Perú, primero tenemos que sospechar de lo que es la tuberculosis, porque la tuberculosis tiende a ser infecciones ya más de larga data. Puede afectar, sí, a lo que es puede cursar o puede generarse lo que es una tuberculosis de tipo gastrointestinal. En viral tenemos al citomegalovirus, que esto más que nada lo vemos en pacientes inmunosuprimidos, pacientes ya en etapa SIDA, por ejemplo, o en todo caso en aquellos pacientes con unas infecciones parasitarias, por ejemplo, la entamoeba, histolítica, etc. Ahora, si nosotros vemos que el paciente no presenta ninguna de esas características, entonces podemos pensar a lo mejor de que el paciente puede estar cursando ya sea con una diarrea de tipo secretora, una diarrea de tipo osmótica o malabsortiva. Y ahora, ¿cómo nosotros podemos determinar si es que es a lo mejor una u otra? Tenemos que evaluar lo que es el gap osmótico fecal, ¿no? Y ahora, ¿qué es el gap osmótico fecal? Este va a ser lo que es la diferencia entre lo que es la osmolaridad total en las heces, osmolaridad total en heces, menos aquella osmolaridad que va a ser brindada por lo que son los iones más abundantes, por así decirlo, los iones de sodio y los iones de potasio. Entonces, recordamos, ¿no? Un dato curioso para lo que es la fórmula del gap osmótico fecal, que sería más que nada de 290 menos lo que es la multiplicación, dos veces, el valor del sodio y con la suma del valor del potasio. Ahora, dependiendo del resultado de este gap osmótico fecal, si por ejemplo vemos que este valor es menor a 50 miliosmoles, estamos hablando aquí de que lo que el paciente está teniendo, está presentando, es una secreción activa de lo que son los electrolitos, ¿no? Secreción de electrolitos. Hablamos de una diarrea más de tipo secretora. ¿Por qué se denomina o cuáles son las características principales de la diarrea secretora? Uno es que va a haber un aumento de lo que es la secreción de iones cloruro, por ejemplo, también de agua, de H2O, o en todo caso se va a inhibir la absorción de esto. Entonces, como el paciente no va a presentar una adecuada absorción o en todo caso va a perder estos líquidos, estos electrolitos, el paciente va a cursar con uno, lo que es una deshidratación, que muchas veces puede ser incluso una deshidratación severa. Ahora, también un dato muy importante, que eso también he visto que ha sido preguntas anteriormente en los exámenes, es que este tipo de diarreas, la diarrea secretora, va a persistir con el ayuno, persiste con ayuno. A diferencia, por ejemplo, de la diarrea de tipo osmótica, que en este caso, la diarrea de tipo osmótica, un dato importante, esta cesa con el ayuno. Entonces, este es un dato que a lo mejor puede que les pregunten en sus exámenes, así que quiero que tengan en cuenta estos dos datos. Disculpe, Luego, lo que dijo, la ¿sí? secretora persiste con el ayuno, mientras que la osmótica no. Claro, ajá, la secretora persiste, persiste. El paciente, por ejemplo, puede dejar de comer un día, 2 días, y el paciente va a seguir con la diarrea. ¿Por qué? Porque aquí lo que el problema principal es que el paciente está secretando activamente lo que son líquidos y lo que son electrolitos. Mientras que en la osmótica, lo que va a pasar es que el desequilibrio, por así decirlo, o el problema, es que van a haber sustancias, justamente sustancias que no van a poder ser absorbidas por el lumen. Y una vez que esas sustancias, por ejemplo, dejen de ingresar por medio de la dieta del paciente, es que esta diarrea va a cesar. Entonces, la secretora persiste y la osmótica cesa con el ayuno. En este caso, en la osmótica, vemos que la causa principal de esta va a ser más que nada lo que son los pacientes intolerantes a la lactosa. ¿Por qué? Porque en este caso, en esos pacientes, lo que va a haber es que va a haber una disminución o un déficit de lo que es la enzima denominada la lactasa. La lactasa no va a poder, va a haber un déficit de esa, entonces la lactosa no se va a poder digerir, no se va a poder absorber bien, no se va a poder degradar. Entonces esta se va a acumular dentro del lumen intestinal y como va a ser una sustancia osmótica, lo que va a hacer es que va a jalar agua del intestino.
Ya, y esto justamente como a ver, va a jalar el agua, va a causar lo que es una diarrea de tipo osmótico, ¿no? También podemos ver que puede ser causada por otros agentes, por ejemplo, relaxantes, o también, por ejemplo, como sustancias como el magnesio. Y en este caso, en la diarrea osmótica, van a presentar lo que son heces acuosas, porque justamente recordemos que es osmótica, y también van a ser de gran volumen. Y luego tenemos, en otro caso, que sea una diarrea de tipo malabsortiva. Y acá nosotros vemos que más que nada estaríamos hablando de una diarrea de tipo esteatorreica. A ver, un ratito, me dan un segundito. Lo que pasa es que como estoy en clase, acaban de mandar la asistencia. Deme un segundito para llenarle y continuamos con esto, ¿sí? Ya está. Ahora, disculpen la interrupción, chicos. Tenía que llenar la asistencia, si no moría. Ya, entonces continuamos con esto. En lo que es la diarrea de tipo malabsortiva, vamos a ver que va a presentar lo que es una característica que se denomina diarrea de tipo esteatorreica, ¿no? Y acá hablamos con una diarrea de tipo esteatorreica. Es que justamente van a ser heces voluminosas, van a ser heces grasosas, justamente porque va a haber esta mala absorción o mala digestión, mala degradación de las grasas de los lípidos. Van a ser voluminosas, van a ser grasosas. El paciente les puede describir como que quedan flotando en lo que es el inodoro, el agua del inodoro, y van a ser malolientes. Esto referimos con diarreas de tipo malabsortivas o citorreicas. Ya, y entonces, como estas van a ser netamente por un déficit, una alteración en lo que es la digestión, la absorción de las grasas de las proteínas, no, de las vitaminas, por ejemplo, liposolubles, vamos a ver que el paciente puede cursar, por ejemplo, con grados como, puede cursar con características como, por ejemplo, la pérdida de peso, la disminución del peso. Y esta es un ejemplo muy característico de ese tipo de diarreas, una causa muy característica, pasar lo que es la enfermedad celíaca, ¿no? Que es una alteración inmunológica en la cual hay una atrofia de las vellosidades intestinales y por lo tanto el paciente va a tener esta dificultad al momento de absorber esos nutrientes. Entonces, esto sería por los tipos o una revisión muy general de lo que es el síndrome diarreico y sus clasificaciones. Em, Ahora, vamos a pasar con unas cuantas preguntitas. Ya, ok. Entonces, en la primera pregunta hablamos de un paciente varón de 27 años, el cual va a consultar por diarrea acuosa abundante de 3 días de evolución, es decir, estamos ante un cuadro agudo. No va a presentar sangre ni moco. Entonces, por el momento descartado lo que es un cuadro inflamatorio, un cuadro infeccioso. Ahora, un dato muy importante, no mejora al suspender la alimentación. Entonces, aquí es justamente el dato que les había comentado, y esto me parece que es pregunta de Panchita. Además de que presenta deshidratación y potasio sérico de 2,8. Ahora, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico predominante? En este caso, por las características que nos está dando, diarrea acuosa, abundante, que no mejora el suspender la alimentación, es decir, no mejora el ayuno, nosotros estaríamos hablando más que nada de una diarrea. Secretaria. Ajá, muy bien, una diarrea de tipo secretora.
Ok. Y ahora, algunas características sobre qué es lo que podría estar causando en este caso el paciente. A lo mejor va a estar causando con una enfermedad muy frecuente, por ejemplo, es la infección por E. coli, menos frecuentes en nuestro caso, por ejemplo, la enfermedad como el cólera, tumores incluso secretores como el lipoma. Entonces, en este caso, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico predominante? Sería la primera. Vamos a ver la primera. La primera nos dice aumento de la presión osmótica intraluminal, es decir, una diarrea osmótica. No, el cuadro no se nos menciona que puede ser por una diarrea osmótica, ya que en las osmóticas mejoran al ayuno y además hay solutos que no tienden a no ser absorbidos. En este caso, por ejemplo, más frecuente es la lactosa. Entonces, la A no sería. La B, lesión inflamatoria de la mucosa intestinal. Nos habla de una diarrea de tipo inflamatoria, en la cual podría haber, por ejemplo, moco, sangre, fiebre. Eso tampoco sería. La C, aceleración del tránsito intestinal, tránsito acelerado. Puede ser una causa que puede estar influyendo, pero no explica, por ejemplo, el hecho de que el paciente ya presenta deshidratación y una hipocalemia, una disminución del potasio. Entonces, en este caso, no tanto, porque nos piden el principal, el predominante. La E, una alteración en la digestión enzimática, nos hablaría más que nada de una patología de tipo pancreática, ¿no? Donde hablaríamos más que nada de una cetorrea crónica, no de una diarrea aguda, cosa. Entonces la E tampoco sería. En este caso la clave sería la D, la cual es una hipersecreción activa de electrolitos y agua, puesto que esto caracteriza con una diarrea de tipo secretoria. Luego vemos la siguiente pregunta. Mujer de 30 años presenta diarrea líquida explosiva, flatulencias y distensión abdominal, luego de ingerir leche. La diarrea desaparece al evitar lácteos. Entonces aquí estamos hablando de que la paciente está presentando probablemente lo que es una intolerancia a la lactosa, es muy evidente en este cuadro clínico. Entonces, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico predominante, el que explicaría en este caso? En este caso sería a ver, una paciente con una intolerancia a la lactosa. En este caso, la lactosa se queda acumulada, no puede ser absorbida, no puede ser digerida, se queda dentro del lumen. Jala el agua, hay un mayor volumen en lo que es el lumen intestinal y eso justamente causa la diarrea. Entonces, vamos a revisar las claves. La A, ¿qué nos menciona? La A nos menciona que hay una lesión del epitelio intestinal. No tanto, porque si hubiera una lesión del epitelio intestinal estaríamos hablando de una diarrea de tipo inflamatorio. Nuevamente, habría sangre, habría moco, lo que se denomina disentería. En este caso no, no hay esto. La B nos menciona una secreción o activación de la secreción colónica. Esto más que nada coincidiría con el cuadro anterior, que se hablaría de una diarrea de tipo secretora. La clínica no se nos menciona, no correspondería a esa alternativa. La D nos menciona un tránsito acelerado, un tránsito intestinal acelerado. Es una causa muy inespecífica, no tanto va relacionado, por ejemplo, el hecho de que la paciente presenta toda esta clínica después de consumir lácteos, así que tampoco, no iría tanto por ese rumbo. La E, aumento de la permeabilidad intestinal. Cuando hablamos de una permeabilidad aumentada, hablamos más que nada de edema o de inflamación, el cual no es típico de este caso. Entonces, evidentemente, la alternativa acá sería la C, una osmolaridad aumentada por solutos no absorbidos, en este caso la lactosa. Ok. Luego vamos a lo que es el siguiente tema, el segundo tema, el cual es el síndrome de malabsorción. Ya. Bueno, el síndrome de malabsorción. Hablamos de malabsorción cuando nosotros vemos que el intestino no digiere, es decir, no digiere, no hay una correcta digestión, y además, y o no absorbe bien lo que son los nutrientes. No hay tan absorción. Ok. Entonces, podemos nosotros clasificarlo fisiopatológicamente según los diferentes niveles alterados. En este caso, el primero de ellos sería, por ejemplo, una fase luminal. Alteraciones en la fase luminal, es decir, en la digestión. En este caso, lo que hay es una alteración en lo que es la hidrólisis y también la solubilización dentro del lumen, dentro del intestino. ¿Por qué? Porque justamente puede haber una disminución en lo que son las enzimas, en este caso enzimas de tipo pancreáticas. Entonces, como va a haber esta disminución de enzimas, este déficit, esta alteración pancreática, va a haber una alteración en lo que es la digestión de grasas y proteínas. También puede haber lo que es una alteración, una disminución en la secreción de bilis. En este caso va a haber una alteración en la formación de lo que son las micelas. Y todo esto en conjunto justamente va a causar grasa no hidrolizada, no digerida, y esto va a pasar por todo el intestino, todos los intestinos, la vía digestiva, y se va a manifestar en el paciente como una esteatorrea.
¿ok? ¿Y esto por qué puede ser causado? Puede ser, por ejemplo, una pancreatitis crónica o una insuficiencia pancreática crónica, que va a causar esta disminución de la producción de enzimas pancreáticas, o también de colestasis, ¿no? Que es justamente cuando hay este estancamiento, este éstasis de líquido biliar, ¿no? Puede ser, por ejemplo, por un lito, etcétera. Entonces, esas podrían ser las principales cosas para un síndrome de mala absorción que justamente está alterado en la fase luminal. Ya. Luego tenemos el siguiente nivel alterado, que puede ser, por ejemplo, en la fase mucosa. En este caso, en la fase mucosa va a haber lo que es una alteración en lo que es la captación y transporte dentro del epitelio intestinal. Puede ser, por ejemplo, por un daño estructural o por un daño funcional. Ahora, lo que va a pasar es que como va a haber esta alteración, este daño en el epitelio intestinal, este puede verse manifestado, por ejemplo, como lo que es una atrofia de lo que son las vellosidades, es decir, va a haber una menor superficie de absorción. ¿Y esto en qué tipo de enfermedades podemos verlo? Por ejemplo, en lo que es la enfermedad celíaca, ¿no? Que les había comentado que es una enfermedad de tipo inmune que justamente se va a presentar cuando el paciente empieza a digerir o se consume lo que es alimentos que contengan gluten, ¿ok? Gluten. Y luego también, por ejemplo, tenemos una alteración en el transporte de las enzimas dentro del epitelio, ¿no? Entonces, todo esto en conjunto va a causar lo que es una disminución de la absorción de tanto de micro como de macronutrientes. Pueden ser por enfermedad celíaca o pueden ser por una enfermedad de intestino irritable. Ok, entonces, también recordarles que puede ser causado por infecciones, por ejemplo, parásitos, por ejemplo, la Giardia, la Emblia, que esto ya lo deben de recordar en sus clases de parasitología. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver o cómo puede manifestarse en la clínica el déficit de estos macro y micronutrientes? Por ejemplo, en grasas y vitaminas liposolubles, que ustedes recordarán que son las vitaminas A, D, E y K, las ADEC, muy conocidas. Como va a haber esta mala digestión de grasas, estas se van a manifestar en esteatorrea, ya lo hemos visto, o en todo caso como una hipovitaminosis, porque va a haber este déficit de las vitaminas que se van a absorber mediante lo que son las grasas, ¿no? El paciente puede presentar, por ejemplo, con coagulopatías por el déficit de vitamina K, por déficit de vitamina A, puede presentarse, por ejemplo, lo que es alteraciones netamente de la mucosa, porque eso también la vitamina A influye también en lo que es el recambio epitelial de mucosas. También puede verse, por ejemplo, a nivel ocular lo que es la xeroftalmia, déficit de vitamina D y déficit de vitamina E. Luego, si es que nosotros vemos que el paciente presenta una disminución en lo que es la absorción de hierro, de folato, de vitamina B12, puede presentarse con anemia micro o macrocítica. Macrocítica, más que nada relacionado a la disminución o una anemia megaloblástica, ¿no? Por una disminución de la vitamina B12. Y la anemia microcítica ya está más relacionada a lo que es una anemia por déficit de hierro. Luego tenemos aquellas que puede presentarse el paciente, por ejemplo, con osteopenia o con tetania, si es que el paciente presenta disminución tanto de calcio o de absorción de vitamina D. Y en términos generales, si es que el paciente presenta una alteración a nivel del epitelio intestinal, va a absorber menos cantidad de proteínas, puede presentar, por ejemplo, con hipoalbuminemia, y esta hipoalbuminemia puede presentarse, por ejemplo, como un edema generalizado o incluso una anasarca, ¿no? En el caso del paciente. Luego tenemos al tercer nivel, puede estar afectado, en este caso sería la fase postmucosa. En este caso, postmucosa, o sea, los nutrientes ya han traspasado lo que es el epitelio intestinal. Acá más que nada hablamos de que lo que es el transporte ya de los nutrientes dentro del sistema, ya sea linfático o a través de lo que es el transporte sanguíneo, ¿no? A través de la sangre. Entonces, ¿por qué puede ser causado? Por ejemplo, por una obstrucción linfática, en el cual en este caso habría lo que es una disminución o una alteración de lo que es el transporte de los kilomicrones. Y entonces va a haber una pérdida de nutrientes absorbidos, porque puede haber pasado esta fase, puede haber pasado la fase mucosa luminal, y el paciente puede ya estar listo para absorberse, pero ¿qué pasa si es que justo en cuando tiene que traspasar el sistema linfático o sanguíneo, justamente hay esta obstrucción linfática, esa alteración, justamente van a perder esos nutrientes que ya están prácticamente listos para ser absorbidos a nivel celular? Entonces, ¿por qué puede ser causado? Por una linfagiectasia, que es un trastorno un poco común, o también puede ser causado por lo que es una amiloidosis intestinal, que es justamente el acúmulo de lo que es la proteína amiloide entre los espacios, entre las células,
intestinales, ¿no? Ya. Ahora vamos a pasar con preguntas rápidas. Flash. Perdón, las manifestaciones clínicas a nivel general para el síndrome de mala absorción, y eso sí es importante que lo tengan en cuenta, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas típicas? En este caso, lo que es la diarrea de tipo crónica, porque esto no es causado a lo mejor por una infección bacteriana aguda, más que nada es algo crónico por una enfermedad de fondo, y eso se va a manifestar principalmente con lo que es esteatorrea. Ya, esteatorrea. También el paciente, como va a haber una pérdida de nutrientes, va a tener lo que es una pérdida de peso, a veces significativa, decisión abdominal, flatulencias, déficit nutricionales, por ejemplo, anemias, hipocalcemias o edemas por la hipoalbuminemia o hipoproteinemia. Listo. Ahora, en lo que son las preguntas. El primer caso nos habla de una mujer de 34 años con diarrea crónica, pérdida de peso y heces voluminosas, aceitosas y fétidas. En la biopsia intestinal encuentran lo que es una atrofia de las vellosidades. Ya, esas son cositas que ya les comentado en la diapositiva anterior. Heces voluminosas, aceitosas y fétidas. Hablamos de lo que es una esteatorrea. ¿Cuál es una causa muy frecuente, principal, lo que es la esteatorrea? Más que nada por atrofia de vellosidades, una enfermedad celíaca, ¿no? Entonces, va a haber una atrofia de las vellosidades, esto va a causar una menor superficie de absorción de nutrientes y esto va a causar justamente el problema de mala absorción. Entonces, en este caso, vamos a ver qué. La primera nos habla de una pancreatitis crónica, deficiencia enzimática pancreática. No tanto porque estamos hablando más que nada de que el problema, esta sería más que nada una causa de un problema ya de fase luminal. Acá estamos hablando de una de fase mucosa porque el daño es netamente en el epitelio intestinal. Entonces la A no sería. La B, aceleración del tránsito intestinal. Nuevamente, puede que explique la diarrea, pero no explica la esteatorrea, que es netamente por temas mal absortivos. Entonces la B tampoco sería. La D nos habla de una disminución del flujo linfático, probablemente por una infección intestinal, pero eso se manifestaría más que nada con hipoaluminemia o edema, no tanto. Y la E, lo que son los déficits de sales biliares, puede causar una mala absorción grasa aislada, no tanto global. Además de esto, no está tan correlacionado, por ejemplo, con lo que es el hallazgo en la biopsia. Entonces, la D tampoco sería. En este caso, la clave más que nada sería la C, destrucción del epitelio absortivo. Luego Disculpe, tenemos a la siguiente pregunta. ¿por qué descartó la E? Ya, No, lo que son los déficits de sales biliares. Ajá, no, no debería ser al contrario que no hay la grasa no se podría, no podría degradarse. claro. O sea, puede explicar lo que hablamos de lo que es no se degrada la grasa, puede manifestarse, por ejemplo, como una esteatorrea, claro que sí. Pero el problema es que hablamos de déficit de sales biliares cuando, por ejemplo, hay una obstrucción del tránsito de la bilis, ¿no? Lo que les hablaba de la colestasis. Y esto más que nada puede manifestarse con otro tipo de clínicas, por ejemplo, un acúmulo de bilis, posthepática en este caso, el paciente iría con ictericia, con acolia, más que nada. Y este no es tanto el caso porque la paciente solamente nos refiere que es una diarrea crónica. Y nuevamente, si es que hablamos de déficit de sales biliares, a lo mejor por una colestasis, no sería tanto crónica. El paciente tendría que ir, dependiendo, por ejemplo, si es por una oclusión de litos, tendría que ir agravándose el cuadro. Además de que en este caso no iría tan de acuerdo con lo que es el hallazgo de la biopsia intestinal, porque nos habla de lo que es una atrofia de vellosidades. Y esta es muy característica, mejor dicho, de lo que es una enfermedad celíaca. Entonces, a lo mejor a ustedes en las preguntas, en sus preguntas de su examen, les viene atrofia de vellosidades, recuerden de inmediato una enfermedad celíaca por un trastorno malabsortivo más que nada de tipo de fase mucosa, ¿no? Eso Gracias. sería más que nada. Listo, gracias por la pregunta. Ahora, vamos con la siguiente, que nos habla de un paciente varón de 56 años, ¿no? Con un antecedente de pancreatitis crónica que presenta pérdida de peso y heces grasosas. Ya. ¿Qué alteración fisiopatológica explica la esteatorrea? Aquí hablamos de una pancreatitis crónica. Cuando hay una pancreatitis crónica, es decir, que ya probablemente el paciente esté cursando con una insuficiencia pancreática, es decir, va a haber una disminución de la función del páncreas exocrino, ¿no? Disminución de la función exocrina. ¿Y esto qué va a causar? Que va a haber una disminución de lo que es la lipasa pancreática.
Como va a haber menos lipasa pancreática, el paciente no va a tener o va a haber una alteración en la digestión grasa nuevamente. Y esto nuevamente va a causar por lo que es va a generar lo que es una esteatorrea. Entonces, ¿qué alteración fisiopatológica explica la esteatorrea? La A nos habla de una reducción de la superficie absortiva intestinal. No tanto porque reducción de superficie absortiva más que no diría un daño del epitelio velloso, enfermedad celíaca, no sería esta. La C nos habla de una disminución de transporte linfático de grasas. No iría tanto con esto si hablamos de una... no correlaciona tanto con la clínica, porque recordemos que acá el problema principal sería lo que es el páncreas, ¿no? La pérdida de peso, las heces grasosas. En este caso, el transporte linfático no está un poco alejado de la alternativa. La D, lo que es el hiperperistaltismo, no produce estetorrea. Puede producir diarrea, claro que sí, pero no estetorrea como tal, porque no hay una alteración de la digestión grasa. La D tampoco sería. Y la E nos habla de una destrucción del epitelio colónico. Nuevamente, el colon, recuerden ustedes que el colon no absorbe lípidos. Esto más que nada se da en lo que es el intestino delgado. El colon más que nada se encarga de absorber lo que es agua o a lo mejor electrolitos o producción de ciertos tipos de vitaminas. No tanto es absorción de grasas, ¿no? Esto de acá no sería. La clave sería la alternativa B, es un déficit de la lipasa pancreática y bilis en la luz intestinal. Luego pasamos a la última pregunta de este subtema. Un paciente con una hipoalbuminemia, edema y diarrea crónica. En la tomografía se encuentra una dilatación de vasos linfáticos intestinales. ¿Qué fase de absorción está alterada? Ya, vasos linfáticos, esa sería la última fase, si ustedes recuerdan las tres fases. Fase luminal, fase mucosa, fase posmucosa. En este caso sería la alternativa C, la fase posmucosa. Ya que esta enfermedad o esta patología más que nada correspondería a lo que es una enteropatía, pierde proteínas, justamente causado a lo mejor por lo que es una linfagiectasia intestinal. No creo que les pregunten así, solo quiero que se lleven a cabo los dos ejemplos de preguntas anteriores que les hice. Eh, Identificar el tipo de patología según la clínica que les dan. Esto de acá de linfagiectasia, absorción linfática, no creo que les venga tanto, pero igual por ahí puede que les vengan. Siempre es buena idea tener como que ese término, ¿no? La enteropatía de proteínas, etcétera, ¿no? Igual ese es un poquito rebuscado, pero ya. Luego pasamos al último subtema, ¿no? Lo que es el síndrome de dolor abdominal, que eso también es un tema muy importante. Ya. Síndrome de dolor abdominal, que es justamente la causa principal por la cual puede venir el paciente a la consulta, a ustedes, ¿no? A los médicos. El dolor abdominal puede clasificarse, ya sea si su origen es a lo mejor visceral, somático o si es referido. Cuando hablamos de un dolor de tipo visceral, es que justamente va a haber lo que es una activación de los receptores de tipo viscerales, más que nada lo que son las fibras C. Puede ser, por ejemplo, porque el paciente está cursando con una distensión abdominal, puede, por ejemplo, presentar problemas como la isquemia, en este caso una isquemia mesentérica, por algún trombo que se ha escapado por ahí, o incluso a lo mejor por un infarto mesentérico, o a lo mejor una contracción de las vísceras huecas, ¿no? Problemas, por ejemplo, de la vesícula, una contracción de vísceras huecas, a lo mejor una alteración, un problema en el estómago, qué sé yo. Y esta característica principal del dolor de tipo visceral es que justamente va a ser un dolor de tipo sordo. El paciente no lo va a poder localizar, no va a poder decir exactamente me duele aquí, doctor. No, va a ser un dolor mal localizado, un dolor de tipo sordo. ¿Y por qué? Etiologías principales, más que nada, cólico biliar. Por ejemplo, ustedes tienen la vesícula y en su vesícula se estanca, por ejemplo, un lito, ¿no? Una piedrita. La vesícula va a tratar de ejercer fuerza, fuerza, fuerza para a lo mejor tratar de expulsar y que ese lito eh, salga o fluya para que toda la bilis que se encuentra acá acumulada, pues nuevamente siga su camino. Y este dolor, se va a denominar lo que es un cólico biliar. Eso está más referido a lo que es un dolor tipo visceral, porque el paciente no lo puede decir como que, oiga, doctor, me duele acá exactamente la vesícula, ¿no? El dolor puede referir, no, doctor, me duele más que nada acá, por esta zona, por mi lado, por el hipocondrio derecho, más que nada. O también por una obstrucción intestinal, ¿no? Lo que ya comentó mi compañera. En caso de pacientes, por ejemplo, con tumores, con otras patologías, ya sea intraluminales, propias de la pared o exteriores, o a lo mejor en pacientes con alteraciones neurológicas por fecalitos, etcétera, ¿no? Obstrucciones intestinales.
Ya. Luego tenemos a los dolores de tipo ya somáticos, en los cuales, por ejemplo, en pacientes con apendicitis muy común, tienen ustedes aquí está. Su apéndice, digamos, ha sido afectado a lo mejor con un fecalito, ¿no? Un fecalito, algo que está obstruyendo la entrada o va a causar esta obstrucción a nivel del apéndice. Y esto justamente va a cortar lo que es el flujo arterial, el flujo venoso, el flujo linfático. Y si justamente el paciente no es atendido quirúrgicamente a tiempo, este, esta apendicitis puede perforarse. Y si se perfora, puede todo el contenido, todas las heces, todo ese material purulento que pueda haber, justamente se va a irrigar y va a causar lo que es una irritación a través del peritoneo, porque justamente el apéndice se ha perforado. Puede causar lo que es una irritación del peritoneo parietal. Y esto justamente va a activar lo que son la activación de las fibras A delta. Y estas fibras, ¿cuál es su función principal? Más que nada lo que es el dolor bien localizado. El paciente puede referir, o sea, las fibras van a transmitir el dolor de tal manera que el paciente lo pueda manifestar como un dolor bien localizado, que puede aumentar incluso con el movimiento. Por eso puede presentarse muchas veces el paciente con posiciones antálgicas, ¿no? Bueno, en casos con pacientes como apendicitis, y que si la apendicitis no se trata adecuadamente o a tiempo, puede complicarse con una peritonitis. Y luego tenemos a lo que es el dolor de tipo referido, ¿no? Que es justamente la convergencia tanto de diferentes aferencias viscerales y somáticas en a lo mejor el mismo segmento medular. Es decir, ciertas fibras nerviosas pueden a lo mejor compartir caminos, ¿no? Pueden entrecruzarse por ahí. Y a lo mejor el dolor del paciente, digamos, lo tiene aquí en el apéndice, en la fosa ilíaca. Sin embargo, el paciente lo puede referir a lo mejor que se va, no sé, pues a la zona pélvica, en el caso de apendicitis de tipo pélvico. O a lo mejor el paciente tiene un problema en la bilis, en un cólico biliar, sin embargo, por ese tipo de dolor referido, puede manifestarse que este dolor se eleva a su escápula, en este caso a su escápula derecha, justamente por el dolor referido. Es decir, el estímulo va a estar alejado del lugar en el que el paciente refiere el dolor. Y ya, dolor percibido a distancia. También otro ejemplo importante, lo que son las úlceras de tipo estomacal, es que a lo mejor el paciente lo puede confundir con un dolor de pecho y a lo mejor el paciente puede pensar que está teniendo un infarto, pero no, no tanto, a lo mejor puede ser un infarto o a lo mejor puede ser una úlcera estomacal, una úlcera que se está perforando. Entonces tienen que tener esto en cuenta en sus diferenciales, ¿no? Ahora, ¿recordarán ustedes la división de los 9 segmentos del abdomen? Digamos, patologías ya así super flash frecuentes de dolor. ¿Qué es lo que les puede causar dolor en cada cuadrante? Por ejemplo, en el hipocondrio derecho, lo que les he hablado, ¿no? Lo que es la vesícula, ¿no? Una colecistitis, una colitiasis, el estancamiento de un lito en cualquier parte de la vía biliar. Y esto nos va a dar lo que es un dolor más que nada de tipo cólico, irradiado, que se puede irradiar en lo que es la escápula, ¿ya? Luego tenemos en la zona del epigastrio. Acá muy frecuente pensar en patologías, por ejemplo, en la úlcera gástrica o incluso en una úlcera duodenal, incluso gastritis o erge también, en el cual este va a ser un dolor más que nada de tipo urente, ¿no? Que se puede irradiar también en lo que es la espalda o el tórax. En el hipocondrio izquierdo, aquí se encuentra más que nada lo que es la cola del páncreas. Cola del páncreas. Entonces puede ser a lo mejor una pancreatitis que está afectando más que nada lo que es la parte de la cola y la parte más alejada más que nada de todo esto. También recordarles que en casos de dolores abdominales, no solamente podemos pensar en dolores netamente del tracto digestivo, ¿no? Sino también, por ejemplo, en casos de pleuritis, irritación de la pleura. Justamente acá es donde en casos de pleuritis tanto del lado derecho o tanto del lado izquierdo puede presentarse dolores tanto en el hipocondrio izquierdo o derecho. También recordemos los infartos que se pueden irradiar incluso epigastrio. En lo que es el vacío o el flanco derecho, podemos pensar a lo mejor en algo fuera de la patología gastrointestinal, a lo mejor en una pielonefritis, que es más que nada una infección del tracto urinario, ya una infección alta, que incluso puede afectar a lo que son los riñones, incluso un cólico renal a lo mejor por una litiasis también renal, en los uréteres, etcétera, porque justamente por eso van a transcurrir lo que son los uréteres, sus riñoncitos, sus uréteres. En lo que es la región del mesogastrio, región umbilical, una apendicitis incipiente. Eso ya lo van a ver más adelante. En lo que se denomina lo que es la cronología de Murphy, ¿no? Que al inicio, cuando el paciente está cursando o es una fase temprana de la apendicitis, el dolor puede empezar acá en la zona del mesogastrio.
Pero al transcurrir 4, 5, 6 horas, este dolor va a ir migrando, ¿no? Va a ir migrando a lo que es una fosa ilíaca derecha. Entonces, al inicio el paciente puede referir a un dolor en mesogastrio, ¿no? Que luego va a ir irradiándose. O también podemos pensar en un aneurisma de la aorta, ¿no? Que recordemos que justamente por esa zona de acá va a pasar la aorta saliendo del corazoncito. Luego tenemos el flanco o vacío izquierdo, que nuevamente se repite las mismas patologías que el lado derecho. Puede ser un cólico renal, puede ser, por ejemplo, una pielonefritis. También puede ser muy importante lo que es una diverticulitis del colon. En esa zona también puede ser un poquito frecuente que se manifieste el dolor por esta patología de colon descendente. Ya. Luego tenemos lo que es en la fosa ilíaca derecha. Primero, apendicitis. Una apendicitis que ya está migrando, que puede que ya se esté complicando. Y en caso de las mujeres, siempre tener en cuenta como uno de sus diferenciales lo que es un embarazo ectópico, ¿no? Un embarazo ectópico, un quiste ovárico también puede ser. Lo mismo en la fosa ilíaca izquierda. Y en lo que es el hipogastrio, podemos hablar, por ejemplo, de una cistitis, una retención urinaria también. Al examen físico le pueden encontrar, como por ejemplo, un globo vesical, que sería un bultito que lo van a encontrar más que nada de esta forma. Y bueno, fosa ilíaca izquierda, lo mismo, embarazo ectópico, una diverticulitis o incluso una colitis, ¿no? Una colitis infecciosa. Ya, ahora sí, para ya terminar, las últimas dos preguntitas. Señale la afirmación falsa, que esta es planchita para ustedes. Afirmación falsa. ¿El signo de Bloomberg es un dolor de tipo visceral? Bueno, ¿qué creen ustedes? ¿El Bloomberg sería un dolor de tipo visceral? Sí, en este caso sí, sí sería un dolor de tipo visceral, ¿no? No, perdón. No sería un dolor de tipo visceral. ¿Por qué? Lo que sucede es que cuando nosotros hablamos de Bloomberg, es que ya estamos hablando de que, por ejemplo, el paciente ya está presentando una irritación. Bloomberg, perdón, me equivoqué. Bloomberg ya es indicación de irritación de tipo peritoneal. Es decir, ya es un dolor más que nada de tipo somático. Es decir, es bien localizado, porque nosotros al momento de comprimir, al momento de o sea, nosotros aplicamos la compresión en el abdomen del paciente y este dolor brusco va a aparecer cuando nosotros descomprimimos o cuando soltemos el abdomen. Entonces, en este caso ya nos indicaría un dolor más de tipo localizado por una irritación peritoneal, más que nada por una apendicitis. En este caso, el signo de Bloomberg no es de tipo visceral, es de tipo somático. El dolor referido es aquel que se presenta lejano al estímulo, al lugar estimulado, sí, eso sí es cierto. Luego tenemos lo que es el recostarse en posición supina precipita o aumenta el dolor en la esofagitis por reflujo. Sí, puesto que por motivos de la gravedad y todo ello, la posición supina tiende a agravar el reflujo porque el paciente, bueno, es echadito, todo el líquido, todo el ácido va a migrar hasta la garganta, hacia el esófago de la persona. Entonces sí, sí se tiende a agravar por esta posición. La D. El dolor somático es transmitido por medio de las fibras aferentes del sistema nervioso cerebroespinal. Sí, esto sí también va, puesto que el dolor de tipo somático va a través de lo que son los nervios espinales. Espinales. Entonces, esto sí va. Y la E, el dolor visceral se presenta en la línea media y es mal localizado. Sí, visceral, recuerden ustedes, visceral, mal localizado. ¿Tiende a ser medial? Sí, tiende a ser medial. Por ejemplo, lo que les hablaba de la cronología de Morphy empieza más que nada lo que es la línea medial en el mesogastro. Entonces sí, la E sí va. Acá como nos piden la falsa, la A no sería el signo de Bloomberg, es de tipo visceral, no. Es un signo de irritación peritoneal, es decir, somático. Y luego tenemos a la última pregunta. Tenemos a un paciente, un varón de 22 años, que inicia con dolor abdominal en epigastrio, luego se localiza en fosa ilíaca derecha, además de que presenta fiebre y náuseas. ¿Qué mecanismo fisiopatológico explica la migración del dolor? Vamos a ver. En este caso, el dolor visceral, nos hablan de un dolor visceral. ¿Por qué? Porque es un dolor de tipo epigástrico, más que nada es difuso, probablemente por una distensión del apéndice, es decir, una apendicitis, que está a lo mejor iniciando, ¿no? Y luego vamos a ver que al progresar esta inflamación, que como el apéndice va a seguir edematizándose, va a seguir hinchándose, puede entrar en contacto con lo que es el peritoneo parietal. El peritoneo parietal justamente se van a activar los mecanismos y se va a activar lo que es el dolor somático y de tipo localizado, porque el dolor va a migrar de lo que está en el epigastrio, va
va a migrar a lo que es la fosa ilíaca derecha. ¿Ok? Ya, entonces, la alternativa A nos habla de una isquemia mesentérica difusa. No tanto, porque en este caso, si fuera una isquemia, el dolor más que nada sería mucho más agudo, sería un dolor muy súbito, más difuso y más que nada severo, porque justamente es parte del tejido que se está necrosando porque no está llegando suficiente oxígeno a esto. No correspondería tanto con la clínica, además de que no explicaría más que nada de lo que es esta migración del dolor. Tenemos la C, liberación de histamina en el intestino. Ya, la histamina sí puede influir en lo que es la cascada de la inflamación. Tiende a ser un factor no tan condicionante, no tan importante. No tiene un efecto tan grande. Pero además de ello, aparte de todo ello, la histamina no explicaría lo que es la migración de este dolor. La liberación de histamina puede que sí se haya liberado porque es un proceso inflamatorio, pero no tanto explicaría lo que es el dolor migratorio. Así que el principal no tanto sería. La A ni la C tampoco. La D nos habla de una obstrucción intestinal proximal. Si fuera una obstrucción sería un dolor más que nada de tipo cólico, no estaría migrando en este caso porque se tendría un dolor fijo, digamos, en el intestino delgado, el intestino grueso, qué sé yo. Hay algo que está obstruyendo, el intestino, por así decirlo, empuja para a lo mejor tratar de vencer esa obstrucción o aquel objeto o aquella causa que esté causando esa obstrucción. En este caso no tanto sería una obstrucción intestinal proximal, ¿no? Porque no explicaría la migración. La E, activación del sistema nervioso simpático. Eh, el sistema nervioso simpático puede condicionar una respuesta autonómica, sí, pero no causa nuevamente el cambio de relocalización. Acá lo que me quiero llevar con ustedes es que el dato principal sería la migración del dolor. ¿Ok? Y justamente por ello es que nosotros estaremos hablando de la clave B, lo cual sería una irritación del peritoneo parietal, lo cual es hablado, ¿no? El apéndice se edematiza, se congestiona más, se inflama de tal manera que entra en contacto con el peritoneo parietal, ¿no? Y justamente esto va a causar una irritación de esta y esto explicaré todo lo que es el dolor ya al inicio difuso y luego más localizado. Y eso serían todas las preguntas de mi parte. Mm, Muchas gracias. Ahora le doy paso a mi siguiente compañero. Chicos, buenas noches. Vamos con el último tema. Un momentito que voy a compartir pantalla. Listo. Vamos a comenzar. Y para la última parte de este repaso slash banqueo, vamos a hablar de dos patologías muy importantes, que son la hipertensión portal en vínculo con la citis y la ictericia, ¿no? Que según lo que pude consultar son preguntas casi fijas que van a venir. Y bueno, en la parte de hipertensión portal y ascitis voy a hacer bastante énfasis en los mecanismos vinculados con los síntomas y signos que van a encontrar en el paciente y también hacer la diferencia entre hipertensión portal e insuficiencia hepática, ¿no? Si bien ambos están englobados dentro de la patología cirrótica, es importante tener esa diferenciación para cuestiones prácticas en el examen. Así que es con respecto a esto. Y la ictericia, más que todo, es aprender a diferenciar los tipos de ictericia que pueden presentar los pacientes, ¿no? Tanto la prehepática, hepática y poshepática, con sus nombres clásicos también. Así que básicamente en eso vamos a ahondar en esta sesión. Así que vamos a comenzar. Empezamos por la hipertensión portal, vinculada con la citis. Bien.
Antes de ir a los mecanismos como tal, hablemos de esta primera parte, que hablamos aquí de la etiología. Entonces, la etiología nosotros lo vamos a dividir en prehepática, hepática y poshepática. ¿Y a qué hace referencia esta división? Vemos el dibujito de acá. Y primero nos ubicamos en dónde está la vena porta, que es de donde viene el nombre de la hipertensión portal. Esta es la vena porta. Y esta vena porta, ¿cuál es la función que tiene? Básicamente recoger toda la circulación, ¿ok?, de la mesentérica inferior, superior y esplénica, que viene de la parte abdominal. Entonces, esa sangre que se encarga de recolectar todo lo que son las sustancias de desecho que vienen de los intestinos, del intestino delgado, del vaso, etcétera, va a llegar a la vena porta para entrar al hígado. Y una vez que está en el hígado va a cumplir una de sus funciones importantes, que es la detoxificación, además de otras. Entonces, ¿qué ocurre cuando esta vena porta sufre un incremento de presión por un incremento de cantidad de sangre dentro de ella? Entonces, a partir de ahí van a venir todas las manifestaciones. Y entender ese caminito de abajo hacia arriba, o sea, viene la mesentérica, llega a la vena porta, hace todo su caminito en el hígado, sale por la vena cava inferior y llega a la circulación mayor, que ya hablamos de la circulación en el corazón. Eso es básicamente. Por eso se dice prehepática en esta zona, por lógica, antes de llegar al hígado, hepática y poshepática. Así que, según eso, vamos a seguir la secuencia. Si hablamos de prehepática, como podemos ayudarnos del dibujito, acá está, como podemos ayudarnos del dibujito, podríamos tener una afección en esta zona, antes de que entre al hígado, sigue siendo vena porta. Entonces, por alguna razón protrombogénica, se puede hacer la formación de un trombo, generándose un éstasis en esta zona, o sea, una acumulación de sangre. Y puede ser una de las causas, claro que no es la más común. Dentro de las causas hepáticas, la más común de todas viene a ser la cirrosis, ¿no? Que es la, la fibrosis que viene a sufrir el hígado como consecuencia de la agresión por mucho tiempo que sufre. Entonces, nosotros sabemos que cuando nos hacemos una herida, el siguiente paso de la herida es que se haga una cicatriz. De igual forma es el hígado. El hígado, cuando lo agreden por mucha cantidad de años, se va fibrosando y se hace una piedra, entre comillas, ¿no? El hígado se muere, todos los hepatocitos se mueren y por lo tanto no cumplen su función. Y es una causa de hipertensión portal. Se acumula la sangre en esta zona y en toda esta zona, llevando a qué cosa, a todas las manifestaciones que ya vamos a hablar. Y poshepática, que hace referencia a la parte superior, y al corazoncito, tendríamos acá el síndrome de Buchiari, que es un síndrome bastante poco frecuente, así que no lo tengamos mucho en consideración, pero en resumen, es la formación de trombos como secundarismo, algún tipo de condición protrombogénica, por ejemplo, una neoplasia. No sabemos que cuando tenemos un paciente con neoplasias, es un paciente susceptible a formar coágulos en todo lado. Y este síndrome viene como un secundarismo de una neoplasia, por ejemplo, ¿no? Y puede llegar a formar un trombito acá y lleva a la hipertensión para abajo. Y más frecuente, claro, las causas cardíacas. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tenemos esta zona que está congestionada y no deja pasar la sangre hacia la circulación sistémica, tendríamos también un caso de hipertensión portal, porque este incremento de la presión en esta zona va a llevar a un incremento de la presión en el hígado y, por lo tanto, al final, en la vena portal. Así que también es una de las causas. Pero durante toda esta explicación voy a hacer un poquito más de énfasis en la parte cirrótica, porque es, como dato, lo más frecuente. Si te preguntan en el examen causa más frecuente de hipertensión portal, tenemos a la cirrosis a la cabeza. Ahora veamos las consecuencias. Las consecuencias base que tienen este conjunto de etiologías, principalmente la cirrosis, es inicialmente un incremento de la resistencia. ¿Por qué? Porque al haber una alteración en la arquitectura, y eso yo hago referencia a la fibrosis, al fibrosarse, al ser como una cicatriz, ese hígado que se está muriendo y, entre comillas, regenerando, no va a cumplir con las funciones adecuadas de permitir el paso de sangre. Entonces ahí hay un incremento de la resistencia que tenemos que nosotros tener en mente. Esa es la parte inicial. Y segundo, ya cuando la presión va incrementándose de mayor medida, ya el flujo en compensación a esa rigidez para poder entrar, que sería en este caso, se hace una piedra, no permite entrar como correspondería a la sangre, y esta zona va a tener que vasodilatarse, producto del óxido nítrico principalmente, el principal agente vasodilatador, óxido nítrico, eso ya lo sabemos.
Entonces, al vasodilatarse toda esa zona, va a haber una mayor cantidad de flujo que intenta entrar al hígado. Y eso sería la segunda manifestación que podríamos considerar como consecuencias de esto, ¿no? Entonces, un incremento de la resistencia hepática, recuerden que estoy haciendo un énfasis en la parte cirrótica, y un incremento de flujo, en este caso mesentérico, ¿no? O sea, mesentérico que va a llegar a la porta, lleva a un incremento de la presión de la vena porta. Aún no menciono hipertensión portal. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en consideración estos valores que son también importantes a modo de definición. Menos de 5, 5, 9, más de 10 y más de 12. ¿Por qué? Porque este numerito más de 10 hace referencia a la hipertensión portal clínicamente significativa, que ya es cuando el paciente, producto del incremento de la presión en la vena porta, ya hizo manifestaciones clínicas de una hepatopatía probablemente crónica. Entonces, si tenemos algún caso clínico, paciente con antecedentes de cirrosis, el cual ya presenta varices esofágicas a la endoscopía, presenta estigmas hepáticos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad o cuál es lo más cercano de supresión que podríamos nosotros cuantificar? Sería más de 10, porque ya está presente la clínica de la hipertensión portal. Ahora, el siguiente numerito también es importante, que es más de 12. Recuerden que todo es milímetros de mercurio. Entonces, más de 12, ¿a qué hace referencia? A que el paciente tiene un riesgo alto de hacer alguna complicación de la enfermedad. En este caso, de la hipertensión portal. Por ejemplo, una hemorragia digestiva. Más frecuentemente, una hemorragia digestiva alta. Porque lo que más se ve y pone en mucho riesgo la vida del paciente es una hemorragia digestiva por ruptura, por ruptura de una varice esofágica, ¿no? De una varice esofágica. Entonces, se rompe la varice esofágica por algún tipo de alteración o descompensación del paciente, genera hemorragia, el paciente hace hematoquesia, probablemente melena, shock, no sé, por pérdida sanguínea, y está en riesgo la vida del paciente. ¿Cuál es la probabilidad? Te ponen un caso algo parecido a ello, de la medida de la presión en la vena porta más de 12. Ahí tenemos un riesgo alto de complicaciones producto de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. ¿Okay? Esos dos números importantes. Hipertensión portal clínicamente significativa más de 10, riesgo de complicaciones como un sangrado más de 12. No olvidar esos dos numeritos. Puede ser pregunta. Ahora nos enfocamos netamente a los mecanismos que explican las manifestaciones, hablando solamente de la hipertensión portal, que es esta, ¿no? El incremento de la presión. Entonces, si tenemos mayor cantidad de sangre en la vena porta, como lo podemos ver en este dibujito, ahí está, vamos a ensancharlo, o azul mejor. Vamos a ensancharlo, hay una mayor cantidad de sangre, porque ya lo expliqué, ¿no? El hígado se pone duro, no deja pasar la sangre, y todo acá se congestiona. Entonces, esa sangre tiene que subir al corazón de alguna forma. Entonces, aquí es donde mecanismos compensatorios de formación de vasos van a empezar a actuar, que son estos famosos colaterales. Se empiezan a formar vasos sanguíneos nuevos, ¿ok? Que van a permitir que toda esta sangre llegue a la circulación sistémica, que vendría a ser la que está arribita, ¿no? La del corazón. Puenteando al hígado, porque este hígado está disfuncionante. Nuevamente repito, estamos hablando en el contexto de la cirrosis para enfocar a la principal causa. Entonces, si está la piedra, ahí esa cirrosis que no deja pasar, los vasos sanguíneos van a formarse adicionales, como podemos ver aquí, para tratar de despejar esa congestión en toda la parte abdominal. Es por eso que he colocado aquí angiogénesis como consecuencia del incremento de la presión portal. Entonces, esta angiogénesis tenemos que nosotros saber que es de mala calidad. Es por eso que en los pacientitos tú vas a ver que esos vasos son susceptibles a rupturas. Son bastante sinusoides, o sea, tienen bastantes curvas y por lo tanto tienen mayor riesgo a romperse, lo que mencioné hace un momento de las varices esofágicas. ¿Cuáles son los tres principales lugares donde encontramos formación de nuevos vasos colaterales? No se olviden esta palabrita, colaterales. ¿Dónde lo podemos encontrar con más frecuencia? En la parte esofágica, que son las varices, con riesgo de qué cosa? De una hemorragia digestiva alta. Mi compañera ya lo pudo mencionar en el inicio de la sesión, la parte de hemorragia digestiva, que las principales manifestaciones son hematemesis, el paciente te dice, he vomitado, doctor, sangre en bastante volumen, medio litro, y estoy yendo al baño y mis heces son bastante negruzcas, color brea, pastosas y con un olor bastante fétido, característica típica de melena. Melena realmente clínica, ¿no? Entonces, podemos tener esa complicación. Bien.
Primera, varices esofágicas. Segunda, en las venas abdominales, sobre todo en las venas periumbilicales, también van a sufrir una dilatación, producto de que esa sangre congestionada, como lo hemos explicado en el dibujo, trata de irse para la circulación sistémica. Entonces podemos ver la famosa cabeza de medusa, ¿no? Que es básicamente el ombligo y tenemos una circulación así. Circulación que sale del medio hacia la periferia en el abdomen del paciente. También podemos ver, claro que es poco frecuente, yo al menos nunca lo he visto, lo que más he visto son estigmas hepáticos, esto no he visto tanto, pero sí lo podemos encontrar en pacientes sobre todo bastante crónicos y descompensados, pero ahí lo dejo como dato semiológico clásico. ¿Dónde más podemos encontrar? Nosotros sabemos de que tenemos plexos, o sea, conjunto de vasitos sanguíneos, en el recto, por ejemplo, que son el sustrato anatómico de los hemorroides, perdón. Entonces, de igual forma, volvemos al dibujo, si tenemos un incremento de toda la congestión, de alguna forma va a llegar a la parte intestinal. Entonces, en el recto también va a sufrir un incremento de la presión. Entonces, ante esa agresión, o sea, ante un incremento de la presión, la consecuencia, ¿cuál va a ser? La consecuencia va a ser formación de hemorroides, o sea que los vasitos que están en esa zona se dilaten. ¿Riesgo de qué es eso? Riesgo de sangrado, riesgo de una hemorragia digestiva baja. Y característica de hemorragia digestiva baja típica, la rectorragia, ¿no? Rectorragia que, a diferencia de una hemorragia digestiva alta, es más que todo un sangrado rutilante, un sangrado más vivo, ¿no? A diferencia del otro que es un sangrado, entre comillas, un sangrado digerido, no más oscurito. Son algunas diferencias. Entonces, principal rama, como consecuencia de la hipertensión portal, todo lo que tiene que ver con la formación de colaterales. Si en alguna pregunta te dicen consecuencia de hipertensión portal clínica, entonces son los colaterales que podemos ver en los pacientes hepatópatas crónicos. Siguiente rama de consecuencia, la vasodilatación mesentérica. Es el dibujito básicamente que había dicho acá. Acumulación de sangre en toda la parte abdominal. Aparte de buscar caminos para ir a la circulación sistémica, también se va a quedar congestionada porque la formación de vasos no es suficiente. Y tenemos ahí una vasodilatación mesentérica. ¿Por qué? Porque esos vasos mesentéricos se abren un poco más para que la sangre que se está acumulando se mantenga ahí. Y eso lleva a que exista una congestión, como podemos acá poner. Y si tenemos una congestión, este órgano que está acá conectado a la vena esplénica va a crecer. Este es el vaso, ¿no? Esplen en inglés. Entonces, esplenomegalia, el vaso crece. Y es una congestión pasiva, ¿no? Porque el vaso no ha hecho nada, está tranquilo y simplemente recibe más sangre y crece. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos esplenomegalia. Acá está. Y una de las funciones del vaso es, en cierto modo, regular la parte de las plaquetas, la cantidad de las plaquetas, pero también tiene que ver con la muerte de las células, de los glóbulos rojos, perdón, senescentes, los viejitos, los que ya cumplieron 120 días de vida, ¿no? Inclusive también en el secuestro de algunos glóbulos rojos, perdón, blancos. Entonces, el vaso tiene afectación en las 3 líneas celulares, así de forma general. Principalmente vamos a mencionar la plaquetopenia, o sea, secuestra plaquetas. Y si tú secuestras plaquetas, bajan las plaquetas, por ende, vas a tener problemas en la hemostasia, ¿no? Que es la coagulación al momento de que tú te haces algún tipo de herida. Entonces, una herida, se forma un coágulo inicialmente, una agregación plaquetaria, para luego formar el coágulo en la hemostasia secundaria. Entonces, si tú tienes una afectación plaquetaria, se va a afectar principalmente la hemostasia primaria, ¿no? Que es la que tienen que ver las plaquetas. Ojo, que también, como he mencionado, se pueden alterar las 3 líneas celulares, blanco, rojo y plaqueta. Así que puede progresar a una pancitopenia. Recuerda que pancitopenia es la afectación de las 3 líneas celulares. Bien. Continuamos con la siguiente rama, que es la hipovolemia arterial efectiva. Efectiva o relativa, aparente también se le llama. ¿Cómo así? Tenemos una acumulación bastante amplia de sangre en el abdomen, de forma sencilla. Entonces, si tú le quitas a otras zonas sangre y lo acumulas en la barriga, va a haber, entre comillas, una hipovolemia arterial relativa. Si tú a un paciente cirrótico le mides la presión va a estar baja. Pero no necesariamente es porque su gasto cardíaco está bajo, no, o sea, no es que tiene menos sangre, sino que la sangre se ha ido a un lugar especial, que es toda la irrigación mesentérica, y se ha quedado ahí. Y esto corrobora porque, paréntesis, hay un mecanismo compensatorio ante la pérdida de volemia, que es la vasoconstricción de toda esta zona del intestino.
El intestino y agregados tiene una gran acumulación de sangre. Entonces, si tú, por ejemplo, ante alguna hemorragia, pierdes 500, 1 litro de sangre, toda esa zona, aparte de los otros mecanismos compensatorios, se van a contraer para que esa sangre que está acumulada en esa zona, pum, se dispare y trate de compensar la pérdida sanguínea. Así que es una zona donde entra bastante sangre, pongámoslo así. Si se acumula más sangre ahí, entonces vamos a tener una hipovolemia arterial relativa, ¿no? Entonces el cuerpo piensa de que, no sé, el gasto cardíaco ha disminuido, de alguna forma se engaña y va a activar los mecanismos compensatorios. En este caso activa el sistema nervioso simpático que produce catecolaminas, por ejemplo, noradrenalina, adrenalina, y hace que los vasos se constriñan para tratar de compensar esa hipovolemia que tenemos. El segundo mecanismo que se activa es el sistema renina-angiotensina, ¿no? Ustedes pueden revisar toda la secuencia de angiotensina 1, angiotensina 2, que luego va a los receptores, va a la suprarrenal, libera la aldosterona, y la aldosterona tiene como función, a nivel del nefrón, pues reabsorber sodio, y por lo tanto al reabsorber sodio, jalas de forma secundaria agua. Y de esa forma, tú al jalar agua de forma secundaria, pues compensas la aparente baja de gasto cardíaco que tienes. Y de igual forma la antidiurética, ¿no? La antidiurética, que es secretada principalmente en la neurohipófisis, tiene una función de igual forma de solo reabsorber agua. Es una pequeña diferencia que hay que considerar, que el sistema renina-angiotensina-aldosterona reabsorbe agua y sodio, y la antidiurética solamente reabsorbe agua. No se olviden eso, que eso lo pongo como detalle adicional, que es importante también considerarlo porque suelen preguntar en práctica. Bien, entonces, estos son los efectos que tiene la vasodilatación mesentérica en el paciente. Se le baja la presión, congestiona el vaso y el vaso come plaquetas, lo que puede llevar a problemas de coagulación. Ya les expliqué, perdón, de coagulación, no, de hemostasis. Ahora, como tercera manifestación de la hipertensión portal, vamos a hablar de la ascitis. La ascitis como tal, que es esa acumulación de líquido libre en la cavidad peritoneal, tiene múltiples mecanismos que lo van a explicar, pero el principal es la hipertensión portal. Cabe mencionar que cuando te preguntan a ti cuál es la clínica de la hipertensión portal como tal, tú tienes que decir formación de colaterales, vasodilatación mesentérica que se refleja en esplenomegalia e hipovolemia arterial efectiva y ascitis. Por lo general, todo lo demás que ustedes de repente ya han visto en sus prácticas y en su teoría, por ejemplo, las telangiectasias, la ictericia, la equimosis, el eritema palmar, ginecomastia, menorrea, que son complicaciones que puede tener el pacientito cirrótico, vienen a ser consecuencia de la insuficiencia hepática. Recuerden que en el inicio de la ponencia les dije, no es lo mismo hipertensión portal que insuficiencia hepática. Son, digámoslo así, síndromes diferentes que si bien confluyen en la cirrosis, porque el cirrótico tiene ambas, ¿ok? No tenemos que mezclar los síntomas. Hipertensión, lo que le mencioné, y insuficiencia hepática, lo que les voy a mencionar en un ratito. Pero primero expliquemos la ascitis. Ascitis es básicamente edema en la barriga, ¿ok? Así que tengamos esa idea inicial en mente. Y nosotros en fisiopatología hemos hablado del edema en base a 4 mecanismos. Incremento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica, una disminución en el drenaje linfático y también, debido a inflamación principalmente, un incremento de la permeabilidad vascular. Ahí están los 4 mecanismos base del edema. Entonces, ¿qué ocurre en la ascitis? El principal, de lejos, es el incremento de la presión hidrostática. Capilar, claro. Entonces, este incremento de la presión hidrostática capilar, ¿producto de qué? De todo el dibujito que he hecho acá, lo que estoy resaltando nuevamente. De la congestión en la zona mesentérica, hace de que el líquido se escape. De líquido se escape también de la parte hepática por el incremento de la presión en los sinusoides hepáticos que hay, se escape la linfa en este caso, sumado al líquido, y eso va a ir acumulándose en el peritoneo, en la cavidad peritoneal, en la barriga. Entonces, ese es el principal mecanismo que tenemos que considerar. ¿Y esto es a causa de qué? De la hipertensión portal. Pero ¿qué otros mecanismos agregados pueden haber? Antes de ir con los mecanismos agregados, recordar que acá estamos reteniendo agua y también reteniendo sodio, que jala más agua. Entonces, este cuerpo, al ser engañado que está baja la presión y al activar los mecanismos compensatorios, empeora esa ascitis propio de la hipertensión portal. ¿Por qué? Porque sigo reabsorbiendo agua, orino menos y me hincho.
Entonces, esa ascitis que inicialmente hay un incremento de la presión hidrostática capilar, también viene a hacerse un círculo vicioso que sigue empeorando la condición. Es por eso que el hepatópata crónico, un cirrótico, la barriga va creciendo constantemente, o de por sí ya vive con agua en el peritoneo, que cuando se descompensa, probablemente a los 10, 15 años de evolución de enfermedad, ahí es cuando empieza a crecer la acumulación de líquido. Por ese círculo vicioso que acabo de mencionar. El cuerpo cree que tiene presión baja, activa mecanismos que retienen agua y se hincha más. Parecido a lo que pasa en el corazón también. Sigamos con esto. Ahora, ¿qué empeora este cuadro de ascitis, aparte de lo que ya mencioné? Es la insuficiencia hepática que nosotros podemos ver principalmente en los cirróticos. Repito, en el cirrótico el hígado ya no vale. O sea, al no valer, no cumple sus funciones. O sea, es insuficiente. Ahí está el término insuficiencia hepática. ¿Cuáles son las funciones del hígado? Entre las muchas que tiene, producir cualquier tipo de proteínas, todo tipo de proteínas. La más importante y la más grande y la de mayor importancia clínica es la albúmina. Entonces, al haber una baja de albúmina, agregamos otro mecanismo de edema que vendría a ser una disminución de la presión oncótica que empeora el cuadro ascítico. Ahí también tenemos otro mecanismo secundario que sigue empeorando el cuadro. Pero, ¿qué otras manifestaciones exclusivas de insuficiencia hepática podemos tener? Por ejemplo, la ictericia. Ya vamos a explicar en el siguiente slide el tema de ictericia como tal, ¿ya? Pero es otra manifestación clínica propia de la insuficiencia hepática que puede haber. ¿Ya? Igual hasta la... Uy, ¿qué pasó acá? Está cargando, un ratito. Las telangiectasias de igual forma, ¿no? Que son esas arañitas vasculares que podemos ver en el abdomen del paciente, ¿no? En el tórax del paciente, que tú al presionar desaparecen y vuelven a aparecer cuando lo sueltas. Esas son las telangiectasias. Son manifestaciones de insuficiencia hepática. De igual forma, la equimosis. El hígado no solamente produce albúmina, también produce factores de la coagulación. Y los factores de la coagulación son proteínas, al fin y al cabo. Y si el hígado no funciona, no produce proteínas, o sea, no produce factores de la coagulación. Si no hay coagulación, no hay factores, perdón, de la coagulación, no hay coagulación. Entonces tenemos ciertos defectos, que son estas equimosis, que son en sí manchitas oscuritas que podemos ver en la piel de los pacientes hepáticos, y son producto de esa falla en la coagulación que tiene por el daño hepático. Y el eritema palmar, que tiene que ver con metabolismo de hormonas, ¿no? Ese enrojecimiento que podemos ver en la mano, ¿no? Muy parecido al eritema palmar de un alcohólico. No es un eritema palmar hepático, estigma hepático clásico, pero es producto de la insuficiencia hepática. No confundir esta clínica es estrictamente de la insuficiencia hepática con la hipertensión portal, que es, creo yo, una confusión inicial que se puede tener. ¿Ok? Así que esto es con respecto a hipertensión portal. Vamos a continuar con la parte de ictericia. Espero haya quedado todo claro. Ya. Para explicar ictericia, siento yo que la forma más didáctica es explicar primero el metabolismo de la bilirrubina, porque básicamente ictericia es acumulación de bilirrubina que se manifiesta de forma en el cual tú puedes ver en los ojos, en la mucosa amarilla, ¿no? Y en grados peores en la piel. Así que hay que explicar primero esto. Y lo he dividido en tres partes. Una parte de la producción, cómo se metaboliza y cómo se excreta. Y en base a esto vamos a explicar las principales patologías y las manifestaciones que pueden tener y en qué patologías tenemos que pensar. Importante. Entonces empecemos por la producción. Nosotros sabemos que en el vaso ocurre la hemocateresis, que es básicamente el reciclaje del glóbulo rojo viejito. El glóbulo rojo, sabemos que vive, aprox 120 días, 3 meses, y se va dañando a medida de que pasa por todos los vasos. El glóbulo rojo circula por nuestro sistema circulatorio, valga la redundancia, y se va chocando con las paredes. Y de tanto chocarse, envejece. Después de 120 días, el glóbulo rojo ya no da más, y llega al vaso y ahí lo reciclan. Y sabemos también que este glóbulo rojo está formado por hemoglobina, ¿no? Este pigmento que se encarga de transportar oxígeno. Y esta hemoglobina tiene un grupo hemo, ¿no? Que es una especie de anillo que tiene un hierro en el medio. Entonces, el vaso se encarga, mediante sus macrófagos, de reciclar todos estos productos para poder reutilizarlos en nuevos glóbulos rojos. Uno de ellos también es el hierro, que tiene implicancias con la anemia. Pero en este caso nos importa el grupo hemo, que es el sustrato inicial
para permitir explicar toda la secuencia que vamos a hablar ahorita. Entonces, este grupo hemo, mediante la acción de una enzima, se va a transformar en biliverdina. ¿Listo? Este pigmento de igual forma se va a reducir por otra enzima, formando como tal la bilirrubina indirecta, ¿no? Esta es pregunta fisiológica, pero pongámoslo ahí. ¿Cuál es el promotor, la sustancia previa o el pigmento previo de la bilirrubina indirecta? Biliverdina. A modo de datos se lo dejo ahí. Esta bilirrubina indirecta tiene ciertas características bioquímicas, ¿ok? Debido a los puentes de hidrógeno que tiene alrededor de su composición, no es soluble en agua. Por eso lo ponemos acá que es liposoluble. O sea, no puede transitar de forma libre en la sangre. Se le complica. También se le llama no conjugada por el siguiente proceso que viene, ¿ok? Pero el más importante es liposoluble. No viaja en sangre. Y para viajar en sangre, como la mayoría de sustancias que necesitan viajar en sangre y no pueden, tienen que unirse a la albúmina. ¿Ok? Esta albúmina tiene una unión suficiente para poder viajar. Acá lo coloqué como abreviatura. Esta bilirrubina directa junto con la albúmina se va a ir al hígado y acá ocurre la siguiente fase que es la del metabolismo. Entonces, esta bilirrubina indirecta junto con la albúmina lo lleva en la manito y lo deja la bilirrubina indirecta en el hepatocito. Y dentro del hepatocito va a ocurrir el siguiente proceso que es la conjugación. Importante. Mediante esta enzima, la UDPGT. ¿Ok? El nombre no me acuerdo. Pero esta enzima va a ser la encargada de transformar esta bilirrubina indirecta a bilirrubina directa. Y el principal cambio bioquímico, en este caso, sería que lo transforma de liposoluble a hidrosoluble. O sea que esta bilirrubina directa puede transportarse en la sangre sin ningún problema. Ahí está, hidrosoluble. Y como ya se conjugó, se llama conjugada. Básicamente esa es la diferencia de nombre. Acuérdense eso, ¿no? Bilirrubina directa, indirecta, perdón, no conjugada, directa conjugada. Una vez que el hepatocito ya formó esta bilirrubina directa, va a ser almacenada ¿dónde? En la vesícula biliar, que es el órgano que se encarga de almacenarla. Y cuando el cuerpo lo necesite, de repente tu ingesta alta de grasas, o se te comió 2 pizzas familiares, y el cuerpo necesita emulsificar todo ese bolo que se ha ingerido, entonces se contrae la vesícula para eliminar la bilis. ¿Y a dónde se va la bilis? Mediante el conducto colédoco en intersección con el conducto pancreático, van a llegar a la ampolla de Vater y a la manifestación anatómica, que es la papila mayor, ¿no? Que ocurre en la porción media del duodeno. Acá está. Listo. Entonces, una vez que ya está en el duodeno, esta bilis, incluida en la bilis, la bilirrubina directa, porque es la hidrosoluble, va a seguir el paseíto. Duodeno, yeyuno ilion, intestino grueso ascendente, transverso descendente, y llega al colon, ¿no? Que es el intestino grueso, básicamente. Y en el colon nosotros tenemos la microbiota intestinal, ¿no? Que tiene diversidad de funciones. Entre comillas, muchos lo consideran el segundo cerebro, porque está incluido en diferentes ejes endocrinos. Muy bien. Esta bilis, incluida la bilirrubina directa, llega al colon y esta microbiota va a hacer que esta bilirrubina directa se reduzca a los urobilinógenos. Estos son los precursores importantes del color tanto de la orina como de las heces. Estos urobilinógenos, ¿ok? Dentro del colon se van a reducir a estercobilina. Y esta estercobilina es el que le da el color marrón a las heces, ¿ok? Revisan su clasificación Bristol, si no me equivoco, y ahí van a ver el color adecuado a las heces. Bien, y estos urobilinógenos, un pequeño porcentaje se van a reabsorber y van a pasar a la sangre. Y en la sangre se van a oxidar, transformándose en urobilina. Y ya no van a ser pigmento marrón, sino va a ser pigmento amarillo. Y ese pigmento amarillo es el que le da el color característico a la orina. Entonces, ¿para qué he explicado todo esto? Para darle un sentido. ¿Qué ocurre si mueren más glóbulos rojos? Produzco más bilirrubina indirecta. ¿Qué pasa si mi hígado está fallando? No hay conjugación. ¿Qué pasa si me salió un tumor en la cabeza del páncreas? No va a dejar que la bilis pase al duodeno y posterior colon y no van a ver estos pigmentos. Entonces, básicamente esa es la idea cuando uno aborda la ictericia. Entender primero la fisiología para luego aplicar a la fisiopatología y la clínica respectiva. Y eso es lo que vamos a explicar en el siguiente slide.
Como dije en un inicio, la fase de producción, metabolismo y excreción, que son las tres que he colocado acá inicialmente, ¿ok? Corresponden a los tres tipos de ictericia más frecuentes, que son la prehepática, hepática y la poshepática, que hacen referencia de igual forma a la prehepática, la parte de la producción, la hepática a la conjugación en los hepatocitos, y la poshepática es que no llega al intestino, ¿no? Siguiendo la secuencia que hemos tenido. Y además, clásicamente, ya se le llama flavínica a la prehepática, ¿ya? Porque dicen que tiñe las mucosas con un amarillo con un tono bajo. La rubínica es un color un poco más rojo anaranjado y la verdínica, pues su nombre dice, no es más verdoso. El único que he podido ver es este de acá. En pacientes con un enema de páncreas complicado que llegan por emergencia, sí tienen coloración amarilla verduzca. Así que considero yo que esta es la más importante. ¿Ok? Pero estos son términos clásicos. Lo que se utiliza es prehepática, hepática y poshepática. Entonces, en la prehepática ya hablaríamos de qué patología principalmente, de una hemólisis exacerbada. Clásicamente hablamos de anemia hemolítica. ¿Qué quiere decir esto? Que por alguna razón, principalmente autoinmune, los glóbulos rojos van a morir con mayor, en mayor cantidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas vamos a tener? Lógicamente, acá en este cuadrito vamos a verlo, lógicamente ictericia. Si decimos que muere más glóbulos rojos, tengo mayor cantidad de grupo hemo, mayor biliverdina que tengo, mayor bilirrubina indirecta. Pero entonces también tendría mayor bilirrubina directa, no necesariamente. La conjugación tiene una cantidad limitada de vacantes. ¿Qué quiere decir esto? De que tampoco puede cumplir, me refiero a esta enzima, no puede cumplir más trabajo de lo que le corresponde. Entonces, si bien hay un tope de bilirrubina directa, va a haber un predominio en el incremento de la bilirrubina indirecta. Consideren eso para poder analizarlo. Por eso que colocamos acá, laboratorialmente, hay un predominio indirecto. ¿Qué más tenemos? Tenemos color normal de orina y heces. Claro, como está incrementándose este de acá, entonces el pigmento de alguna forma va a llegar de forma normal acá, porque el trabajo de la conjugación está bien. Entonces no va a haber una afectación tan marcada del color ni de las heces ni de la orina. Así que solamente se está incrementando esta bilirrubina. Pero lo que sí vamos a tener es, si estoy hablando de una anemia, porque una anemia hemolítica, vamos a tener la clínica típica de una anemia. Cuando uno está anémico, que está pálido, se cansa más, inclusive en casos muy graves, hemoglobina menos de 7, puede generar disnea, o sea, una complicación, una molestia para poder respirar. Eso se puede encontrar en anemias bastante críticas. Pero si tenemos en algún tipo de caso clínico, paciente anémico, color normal de orinas y heces, tiene ictericia, ¿en qué pensamos? Anemia hemolítica. Y como dato adicional al examen físico podemos encontrar qué cosa, que el vaso está crecido. Si el vaso trabaja más, entonces, por ende va a crecer. No necesariamente por congestión, sino por un exceso de trabajo. Recuerden que la anemia hemolítica está mediada por anticuerpos. El anticuerpo va al glóbulo rojo y el vaso lo reconoce como extraño y ¡pum! Se lo come. Y ese exceso de trabajo hace de que crezca. Por eso que tenemos acá como manifestación esplenomegalia, típica de la anemia hemolítica. Bien, esta es la parte prehepática. En la producción hay un efecto y tenemos esa clínica principal que nos van a permitir diferenciar de los otros. Seguimos ahora con la parte hepática, ya cuando se afecta el metabolismo. ¿Cuáles son las patologías ejemplares de esto? La hepatitis y la cirrosis. Recuerden que la hepatitis principalmente viene causada por virus hepatotropos del A a la D, del cual el único ADN es el B. Los demás son ARN. Y los que más cronifican, o sea, tienen riesgo de progresión para cirrosis, son el B y C. De repente, no sé si ha habido clase como tal de hepatopatías en semio, pero ahí les digo esos como datitos, ¿no? Y recuerden que el A siempre ocurre principalmente en niños y no deja secuelas. B, C, sí. Y la D siempre requiere de una infección previa del B para poder infectar al paciente, ¿no? Y por lo general está vinculado con hepatitis fulminante. El hígado falla de la noche a la mañana y el paciente se va. Es un resumen express de la parte de hepatitis. Regresando, estas dos patologías son las principales dentro de una afectación hepática
secundaria ictericia. Entonces, aquí ¿qué se afecta? Se afecta la conjugación, porque el hepatocito se daña. El hepatocito se daña, tanto en la cirrosis como en la hepatitis, por lo tanto no puede cumplir su función. O sea, no puede formar bilirrubina directa. ¿Ok? O puede haber formado un poquito de bilirrubina directa y al no poder pasarlo al siguiente paso, porque el hepatocito está muerto, no puede cumplir su función de pasar, regresa a la sangre. Así que pueden haber ciertas variaciones, como cuáles. Ictericia de cajón, porque estamos hablando de ictericia, y acá el predominio es mixto. Luego les voy a mostrar un slide que tengo sobre esto, ya que en la parte hepática puede haber un predominio indirecto o directo. Va a depender de ciertas patologías. Pero de forma general lo coloco como predominio mixto. Te puedes encontrar con ambas. La coluria, ¿por qué? Ya que este hepatocito no puede pasar la bilirrubina directa a la vesícula porque falló, sus caminos ha fallado. Entonces, esta bilirrubina directa, que ha sido preformada ya en el hepatocito, es liberada a la sangre. No pasa a la vesícula y por lo tanto no pasa al intestino, sino que se va de frente a la sangre. Y si se va de frente a la sangre, ¿a dónde se va? A la orina. Hemos dicho, esta sangre va como pigmento de la urobilina y ahí le da el color característico a la orina. Y si tengo más urobilina, producto del metabolismo oxidativo de la bilirrubina directa, que tengo el famoso orina con apariencia de té cargado, que lo conocemos como coluria. Seguimos. Y como esta bilirrubina directa no ha llegado a almacenarse, precisamente porque el hepatocito falleció, entonces no llega al intestino, entonces no hay pigmento que llegue al colon. Ojo, no hay pigmento que llegue al colon, no hay urobilinógeno, no hay estercobilina, entonces baja la coloración de las heces. Esa es la secuencia que tenemos que seguir para explicar los síntomas. Acá está, hipocolia. O sea, las heces están más claras de lo normal. Hipocolia. No acolia, acolia es un poquito más drástico. Hipocolia. Hepatomegalia, esto es en caso de la hepatitis, porque al estar el hígado inflamado, ¿no? Hepatitis, inflamación del hígado, crece un poquito, ¿no? Por la inflamación. Y estigmas hepáticos en caso de que tú estés pensando en cirrosis, ¿no? Si ves un paciente con telangiectasia, eritema palmar, ictericia, lo ves con ginecomastia en caso sea hombre, lo ves con amenorrea en caso de ser mujer, tú sospechas, antecedente de repente de obesidad, tú sospechas de que probablemente este es un cirrótico, precisamente por los estigmas hepáticos que tienes. Bien, así que esta es las principales causas y la clínica de una ictericia hepática, que tiene que ver con el metabolismo y el nombre típico clásico semiológico que tiene es rubínica. No olvidar. Ahora vamos con la última, que es la... ¿Cuánto tiempo voy? Ya, perfecto. La última, que es la posthepática. La posthepática hace referencia a que eh, la bilirrubina directa, que es almacenada en la vesícula, no puede llegar al intestino. ¿Por qué? Porque de repente tiene un cálculo en la vesícula, un cálculo en el colédoco, un cálculo acá en la ampolla, o un NM de páncreas que implicaría principalmente la cabeza del páncreas. Recuerden que ese tipo de tumoraciones avisa muy tarde, ¿sí? Tiene muy bajo pronóstico de vida ese tipo de neoplasias, ¿ya? El que se salva de un NM de páncreas tiene bastante suerte. ¿Ok? Son las dos principales causas que podemos encontrar. Litiasis en alguna parte de la vía biliar o alguna neoplasia que esté obstruyendo justamente la salida de la bilirrubina directa que está acá almacenada. ¿Y qué clínica da? Lógicamente, no pasa a los pigmentos, no pasa al colon y no hay pigmentos para acá. Entonces tenemos ictericia, lógicamente. Tenemos un predominio directo, porque estamos acá, ¿no? Estamos acá. Hay un predominio directo. La coluria, o sea, la orina cargada, de igual forma. Esto de acá, ¿qué cosa? ¿A dónde se va a ir la única forma que tiene de salir? A la sangre. Y si va a la sangre, llega a pintar la orina. Entonces, a diferencia de la hepática, aquí está más cargada la orina. Igual hay coluria, pero está más cargada que en la hepática. ¿Ya? Sigan la secuencia. En coluria siempre es de la prehepática, incrementa a la posthepática. Es así, es una curva ascendente. En cambio, las heces, al contrario, ¿no? De lo normal, se ponen blancas en la posthepática. O sea, una flecha para abajo, algo así. ¿Y por qué? Porque justamente no llega pigmento, pues, ¿no? Está todo obstruido, no llega pigmento y las heces son blancas.
¿ya? El paciente te dice, mis heces son muy blancas, ¿no? Mi orina parece un té cargado, parece Coca-Cola. Además, típico síntoma cardinal de un patrón colestásico, o sea, de que hay alguna obstrucción litiática en esa zona, es la picazón generalizada, una picazón que lo molesta al paciente, ¿ya? Y el signo de causa base. Ojo, cuando ustedes lean en algún tipo de caso prurito, piensen en colestasis, y si piensan en colestasis, piensan en litiasis, pues, ¿no? En litiasis vesicular, litiasis del colédoco, etcétera. Litiasis vesicular, no se olviden. Y el signo de causa base. Ustedes, de forma general, tienen que saber de que ante alguna neoplasia vamos a tener síntomas constitucionales. O sea, el paciente pierde la gana de comer, pierde peso bastante, está cansado, son síntomas constitucionales. Entonces, si tenemos un paciente, por ejemplo, de 60 años con antecedentes de neoplasia, me viene con una ictericia de color verde, al laboratorio hay un predominio directo, tiene coluria, las heces están blancas, ha bajado de peso, todo indica que tiene alguna neoplasia. Y eso hay que ahondar, ¿no? Frente a un síndrome ictérico posthepático, de probable causa, un NM de páncreas, ¿no? Así que esa es la forma que tenemos que nosotros enfocar a la ictericia, ¿no? Hemos explicado la fisiología y lo hemos aplicado a la clínica. Espero se haya entendido esa parte. Vamos con las preguntas ahora. Vamos con las preguntas. Si alguien tiene una duda, normal puede abrir el micro y me lo hace. A los sobrevivientes, ¿cuántos quedan? Uy, ya. Pregunta número 1. De los hallazgos semiológicos que tenemos acá, ¿cuál es el indicador más directo de insuficiencia hepática? ¿No? Hemos dicho que la insuficiencia hepática es cuando el hígado no funciona y hígado falla. O sea, las funciones fallan. Hígado falla. Y no de hipertensión portal, hay que hacer esa diferencia clara. De abajo hacia arriba, ascitis hemos dicho que es hipertensión portal, ¿no? Esa congestión, incremento de la presión hidrostática hace de que el agua salga, ascitis. Vamos con la letra A, esplenomegalia. De igual forma, la hipertensión portal hace de que se congestione toda la parte vascular y le cae al vaso, y el vaso crece, esplenomegalia. Eso es hipertensión portal. Circulación colateral, de igual forma, ¿no? La sangre congestionada busca irse a la circulación sistémica y hace ¿qué cosa? Hace puentes. Eso es los colaterales. Y tiempo de coagulación, eso es insuficiencia hepática. Recuerden que el hígado produce factores de la coagulación. Si no produce factores de la coagulación, entonces el tiempo de la coagulación se incrementa porque demora más en coagular, porque no tiene los factores correspondientes. Entonces es un estigma típico de una falla hepática, así que esta es la respuesta a la letra C. Vamos con la pregunta 2. Un paciente presenta ascitis, se le realiza una paracentesis. Recuerda que los cirróticos que vienen como una bolita, ya, hasta el cirrótico que viene como una bolita, se le punza en cierta zona y se le saca el líquido, ¿no? El líquido ascítico para poder analizarlo. Entonces, el GASA, que es lo que está acá, la gradiente albúmina suero-ascitis, vamos a ponerlo acá, es una diferencia entre la cantidad de albúmina sérica que podemos tener y la gradiente de albúmina en líquido que tenemos que tener presente. Siempre se confunde la gradiente de albúmina sérica ascitis como si fuera una división, ¿ya? Pero no piensen en una división, piensen en una diferencia, ¿no? Por eso dice ahí gradiente. Entonces siempre piensen en restar, ¿ya? Porque te pueden dar de repente, te pueden dar la albúmina sérica, la albúmina en líquido luego del examen, y te piden hacer la diferencia para saber si es por causa de hipertensión portal o por otra causa diferente a la hipertensión portal. Entonces, si tú tienes un resultado de esta diferencia mayor a 1.1, tú tienes que pensar que es por hipertensión portal. Si tú tienes menos de eso, piensas en cualquier otra causa menos hipertensión portal. Esa es la herramienta que tienes que tener. Ahora, ¿por qué más de 1.1? Hemos dicho de que la ascitis es un líquido bajo en proteínas. O sea, la cantidad de albúmina, o sea, proteínas en líquido es baja. Ahí está, es baja. No sé, pongámosle de ejemplo 0.5, que es proteína baja. Y la albúmina sérica, por lo general es más de 3.5, pongámosle 5, pues. 5 de albúmina, el paciente está muy bien de albúmina. Y al hacer la diferencia, tenemos 4.5. De lejos sobrepasa el 1.1.
Esa es la explicación de por qué más de 1.1 explica hipertensión portal. Porque el principal mecanismo de la hipertensión portal, perdón, de la citis por hipertensión portal, es el incremento de la presión hidrostática, capilar, o sea, agua, baja en proteínas. Esta es la explicación. Respondamos la pregunta. Me bota un gasa de 1.5. ¿Cuál es la implicancia fisiopatológica? De abajo hacia arriba. ¿Es debido a una complicación por el síndrome nefrótico? No, no tiene nada que ver eso. Aquí, la ascitis es por un carcinoma peritoneal. Cuando hablamos de neoplasias, hablamos de inflamación. Y cuando hablamos de inflamación, hablamos de un rico exudado proteico. Porque los vasos sanguíneos se abren y permiten la liberación de proteínas, porque están inflamadas. Inflamación es incremento de permeabilidad vascular, fisiopatológicamente, recuerden eso. Así que no, acá estamos hablando de trasudado, principalmente. ¿Ok? Entonces, no es por esto. Se explica debido a una peritonitis secundaria. Es parecido a la neoplasia. Hablamos de una peritonitis, cuando hablamos de inflamación, igual, incremento de permeabilidad vascular, alta proteína. Así que no es eso. Y el mecanismo principal es la hipertensión portal, claro. Básicamente eso hemos explicado. La hipertensión portal hace de que se genere esta consecuencia y la gradiente sea mayor a 1.1. ¿Qué te pueden preguntar acá en el examen? Te ponen el caso, ¿no? Gasa más de 1.1, ¿en qué pensamos? Hipertensión portal. Si no está hipertensión portal, cirrosis. Eso es lo que te pueden preguntar. Por favor, vinculen eso en la cabeza. Más de 1.1, cirrosis e hipertensión portal. De forma práctica. Vamos con las siguientes. Paciente con historia de alcoholismo crónico, presenta abdomen distendido. A la percusión dice que encuentra matidez en flancos que se desplazan al cambiar de decúbito, ¿no? O sea, te pones de costado, cambia. Este signo semiológico que se llama la matidez desplazable. Sí, semiológicamente, al tú evaluar una citis, tienes tres principales cosas, ¿no? La matidez en U, o sea, matidez en U, que en flancos, tienes la matidez desplazable y el signo de la oleada. Esos son los tres, digámoslo así, ah, de la evaluación, los tres estigmas que tú tienes que tener para semiológicamente, clínicamente, tener una citis clínicamente demostrable. ¿Ok? ¿Y esto qué indica? Lógicamente la citis. Así que meteorismo, ¿no? Meteorismo de gases, eso no indica. Hepatomegalia congestiva severa tampoco. Se está desplazando, el hígado no se mueve. Presencia de una tumoración, de igual forma, el tumor no se mueve. Así que no es. Líquido libre en la cavidad peritoneal, sí, el líquido sí se mueve. Así que sí, se puede hacer matilla desplazable, porque es líquido, el líquido se mueve. Siguiente pregunta. Un paciente con cirrosis presenta trombocitopenia, o sea, plaquetas bajas. Plaquetas bajas, menos de 100K, no se olvide. Y leucopenia, o sea, glóbulos rojos bajo. Blancos, bajo. ¿Cuál es la causa más probable de las citopenias en este contexto? A ver, veamos. ¿El consumo de plaquetas por coagulopatía? No, no va por esta, porque no estamos hablando de una coagulopatía. La enfermedad no es por formación de coágulos, es una enfermedad por deficiencia de ciertas cosas. Así que esto no es. Toxicidad directa por alcohol sobre la médula ósea. En sí el alcohol no afecta como tal la médula ósea, ¿ya? Sino que el hígado se encarga de limpiarlo. No tiene nada que ver eso. Insuficiencia hepática y la letra D es hiperesplenismo secundario hipertensión portal. Probablemente sea esto, ¿no? Hemos dicho que el vasito, el spleen, tiene la función de capturar plaquetas, bajar de repente por ahí los glóbulos blancos, glóbulos rojos también, por el secuestro que hace. Así que esto sería más indicativo de la respuesta, ¿no? O sea, el vaso está grande y hace de que las plaquetas bajen. Insuficiencia hepática no. Si me dicen que este paciente sangra y no coagula, sí, insuficiencia hepática. No tiene nada que ver el hiperesplenismo. Pero ojo, van ahí de la mano, porque uno le quita plaquetas y el otro le quita factores de la coagulación. Plaquetas es hemostasia primaria y factores de la coagulación es hemostasia secundaria. Y para que exista la hemostasia tiene que haber ambos. De igual forma son complementarios, pero en este caso la pregunta indica más para el vaso grande. Bien, siguiente, la 5. ¿Cuál de los siguientes pares de signos semiológicos diferencia mejor la hipertensión portal de la insuficiencia hepática? Nuevamente insisto en esto. Vamos de abajo hacia arriba. Ascitis, hipertensión portal. Edema periférico, puede ser hipertensión portal también. Listo, no insuficiencia hepática. Siguiente, fatiga, anorexia. Son signos inespecíficos. ¿Ok? Estos son inespecíficos. No me indica lo uno o lo otro. Son inespecíficos. Puede tener cualquier patología. Encefalopatía. No sé si habrán hecho la clase de encefalopatía.
Revisando las diapos creo que no he visto, pero la encefalopatía, lo voy a hablar nada más, eh, es una... Es un mal metabolismo de ciertas sustancias, principalmente cuando el paciente consume carnes rojas, y ocurre principalmente en cirróticos. A ver, lo explicamos. El hígado se hizo piedra y no permite limpiar ciertas sustancias como la urea, el amonio, por ejemplo, ¿no? Que es un metabolito de la urea. Entonces, ese amonio que está cuando tú consumes carnes rojas, vísceras, lo acumulas producto de la digestión, va al hígado y se limpia. Pero como no hay hígado y se ha formado circulación colateral, que es una conexión directa de la vena porta hacia la circulación sistémica, o sea, casi el corazón, entonces ese amonio no ha sido limpiado, pasa después de la circulación. Y ese amonio tiene la capacidad de pasar la barrera hematoencefálica y generar alteraciones neurológicas. Entonces, cuando un paciente con cirrosis, ya por ahí se mete un atracón de anticuchos, cosas por el estilo, tiene el riesgo de hacer encefalopatía, que es una complicación, ¿ok? Es una complicación, una descompensación de la cirrosis. Y empieza pues a delirar, se altera la conciencia, puede llegar al coma, hace asterixis, ¿no? Que es ese signo que el paciente hace cuando tú le flexionas un poco los dedos y le sueltas y empieza a vibrar, ¿no? Ya, eso es por irritación neurológica, o sea, son complicaciones producto de la acumulación de amonio, ¿ya? No olvidar eso. Y la asterixis, de igual forma, ¿no? La asterixis también es propia de la encefalopatía y eso es por hipertensión portal también. Ambos son por hipertensión portal, ¿ok? Y la acá, ictericia. Ictericia es por problema hepático, o sea, insuficiencia hepática. Y esplenomegalia es por hipertensión portal. Hipertensión portal. Así que de las alternativas que tenemos acá, la más cercana es la A. Esplenomegalia por la congestión vascular secundaria que lleva a que el vaso se crezca. Y la ictericia por falla hepática. Falla el hígado, libera bilirrubina directa principalmente, y hace de que el paciente se pinte de color amarillo. Pregunta 6, creo que es la... Uy, casi ya terminamos. Pregunta 6. Un paciente tiene ictericia, tiene anemia, está con la frecuencia cardíaca elevada, taquicardia, y tiene el vaso grande. Anemia, acá está la clave. Los análisis de laboratorio muestran un aumento predominante de la bilirrubina indirecta, nos ubicamos en predominio indirecto, principalmente prehepática, con transaminasas y fosfatasa alcalina normales. ¿Ok? Las transaminasas, recuerden que es un indicador de muerte de hepatocitos o isquemia de hepatocitos. Y la FA es un indicador de colestasis, pero es más inespecífico. Entonces, si el hígado está bien y tenemos anemia, tenemos ictericia y tenemos vaso grande, pensamos en algo prehepático. Así que por ahí iría la respuesta. Ictericia prehepática, claro. Poshepática no es, ya hemos dicho por qué. Y la ictericia hepática de igual forma no es. El síndrome de Ewing-Johnson, ahorita lo voy a explicar ya. Tengo un slide para eso. Difícil que venga, ok, difícil que venga, no lo consideren mucho, pero por ahí por si acaso lo voy a mencionar. Pregunta número 6, ya para terminar casi. Paciente de 60 años consulta por ictericia progresiva, picazón, tiene prurito, recuerden, característica cardinal de colestasis, intenso, esas muy pálidas, ¿sí? Vamos ubicándonos en la secuencia que hemos explicado, prehepática y poshepática. Y los laboratorios que muestran, bilirrubina total elevada, tiene un predominio directo, una elevación marcada de FA y GGT. Cuando se eleva FA junto con GGT, pensamos en patrón colestásico. Ya está, eso es, creo que van a dar examen de laboratorio pronto, así que eso es importante. FA y GGT elevada es patrón colestásico, o sea, hay una obstrucción que evita de que la bilis pueda pasar correctamente, ¿sí? Y eso es posthepático, ¿sí? Puede ser de repente por una litiasis, ya está, que es muy probable que ocurra por esto. La litiasis obstruye el canal biliar y se acumula toda la bilirrubina. Perdón, toda la bilis que es bilirrubina. Última pregunta. Paciente con antecedentes de consumo excesivo de alcohol y tatuajes presenta ictericia. Ya. Alcohol, ¿no? Alcohol y tatuajes. Acá, virus de hepatitis C, por si acaso. Listo. Los laboratorios revelan un aumento tanto de bilirrubina directa como indirecta, o sea, esto es mixto, junto con elevación de transaminasas, o sea, hay daño hepático. Eleva transaminasas, daño hepático. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Probablemente una ictericia hepática, pues, ¿no?
Secundaria probablemente a una cirrosis o a un estado inicial de fibrosis. Así que esa sería la respuesta. Post y pre no corresponden a la clínica del caso. Y ahorita voy a hablar sobre Klinger-Najar, que son, como le digo, causas mucho más raras, pero que de repente por ahí la doctora Cabrera se raya y lo pone, ¿ya? Así que con respecto a la sesión como tal, eso es todo. Ya, voy a dar un pequeño adicional que es un esquema que tengo de ictericia. Ya, un ratito, chicos, un ratito. Gastro, acá está. Ya, esto es para los últimos sobrevivientes o para los que ven el video. Ya, es este de acá. Este es más enfocado a media interna, pero son los datos que le gusta a Padilla y a Cabrera. ¿Ya? Creo que esto lo dictó Padilla. ¿Por qué digo que la ictericia hepática es mixta? ¿Ya? Porque pueden haber patologías que se explican por la parte indirecta y por predominio también directo. Poshepática y prehepática ya quedó claro, ¿no? Principalmente acá hemólisis y poshepática, obstrucción, ya sea litiasis o MN de páncreas, quédense con eso. Pero en la parte hepática es un poquito más complejo, porque pueden haber alteraciones en la captación, como por ejemplo el síndrome de Gilbert, ya que esto le encanta preguntar al doctor Padilla. Paciente joven, perfil hepático normal, o sea, un paciente joven que hace ictericia de la nada, pero ningún examen de laboratorio sale normal. Le hacen 1.000.000 exámenes, paciente sano, pero te hace ictericia. Entonces, podemos pensar en un síndrome de Gilbert. Ya, ese es un dato que le gusta preguntar a él. No requiere tratamiento, por cierto. Eso es un caso de ictericia hepática de predominio indirecto. ¿Listo? Por ahí, en las claves de las preguntas también puse Klinger-Najar. Es un síndrome de deficiencia o ausencia de la glucuroniltransferasa, que es esa enzima que se encarga de la conjugación en el hígado. Lo que pusimos dentro de la parte 2 del metabolismo del gráfico es esto, un Klinger-Najar. Ese es un predominio indirecto hepático. ¿Sí? Tengámoslo en consideración. Otro trastorno hereditario de la excreción, más raro todavía, es el síndrome de Dubin-Johnson, que también lo puse en las claves. Finalidad de esto es que más o menos se ubiquen. La hepática pueden ser de dos, indirecto o indirecto. De las indirectas, acuérdense de Gilbert, paciente joven sin ningún tipo de problema hepático, ¿ok? Que me hace ictericia. Klinger-Najar, por disminución en la conjugación, porque no tiene enzima que conjugue, básicamente. Y problemas en la excreción hereditaria, un Dubin-Johnson. Dudo que pregunte esto el doctor, pero por si acaso se los dejo. ¿Ok? Así que eso sería todo de mi parte, chicos. Agradecerles a los últimos que habrán quedado. Y ya, con eso nos despedimos y gracias por su atención. Cuídense y suerte, chicos. Bye.